La casa no estaba en silencio, estaba en pausa, como si hasta el aire supiera que, detrás de esas paredes, una leyenda estaba viviendo algo que el mundo jamás vería en una alfombra roja. Afuera, el nombre Brigitte Bardot volvía a encenderse en titulares y pantallas. Adentro, en cambio, todo se reducía a una respiración más lenta, a pasos medidos, a la presencia constante de animales que no entendían la palabra fama, pero sí reconocían el temblor de una ausencia que se acercaba. Bernard Dormale no era un hombre de espectáculo, nunca lo fue. Y quizá por eso, durante años, fue también el único capaz de habitar el último territorio de Brigitte, la vida real, sin cámaras, sin maquillaje, sin un público esperando una frase perfecta. Para el mundo, ella fue un símbolo. Para él, era un ser humano que podía cansarse, irritarse, reír de repente, llorar sin aviso y, sobre todo, resistirse a ser reducida a una postal. La última jornada no tuvo el dramatismo que tantos imaginarían. No hubo luces frías de hospital, ni flashes de periodistas. No hubo un último discurso hecho para la historia. Hubo rutinas, hubo objetos en su lugar. Hubo una casa que parecía conocer de memoria cada gesto. Y sin embargo, Bernard lo sintió desde temprano. El día tenía otro peso. La manera en que el silencio caía sobre los muebles, la forma en que ella miraba hacia el jardín como si estuviera despidiéndose de algo sin nombrarlo. Durante años, Brigitte había defendido una frontera feroz entre el mundo y su intimidad. Ese era su último acto de libertad. No permitir que la vejez ni la fragilidad fueran consumidas como entretenimiento. Bernard lo entendía, no porque le conviniera, sino porque había visto lo que la exposición le hizo a ella. Había visto cómo el mundo se enamora de una imagen y luego castiga a la persona cuando deja de encajar en esa imagen. Esa mañana, según quienes estaban cerca, ella habló poco, no porque no pudiera, sino porque había días en que Brigitte elegía la economía de las palabras como un refugio. Bernard la acompañó sin invadirla. En una casa compartida con animales, aprendió que el amor también puede ser eso, estar cerca sin exigir nada. Un vaso de agua en el momento correcto, una manta acomodada sin preguntas. La mirada que dice, estoy aquí, sin hacer teatro. Afuera ya se preparaba el relato. Siempre se prepara. Algunos dirían que fue el final de una era. Otros, que fue una despedida polémica. Se hablaría de su belleza, de sus películas, de su decisión radical de retirarse del cine, de su vida entera convertida en debate. Pero dentro de la casa, el tiempo no tenía titulares, tenía horas. Bernard recordó, en ese día, un pensamiento que le había vuelto muchas veces como un eco. Brigitte no fue una mujer fácil de amar para el mundo, porque el mundo suele exigir que las mujeres sean agradables. Ella eligió ser libre, y la libertad, sobre todo cuando se sostiene durante décadas, se cobra un precio. Le cobraron el atrevimiento de ser sensual, sin pedir perdón. Le cobraron el derecho de decir no a una vida que otros querían diseñarle. Le cobraron, incluso, su decisión de proteger a los animales con una pasión que muchos jamás entendieron. En los últimos años, la casa se convirtió en una especie de fortaleza, no porque Bernard la encerrara, sino porque ella lo decidió así. La gente confunde el retiro con la soledad impuesta, pero para Brigitte, el retiro era una elección política, casi espiritual, un corte definitivo con un sistema que la devoró joven. Bernard, lejos de ser un protagonista, era el guardián de esa elección, el hombre que respondía por ella cuando ella ya no quería responder, el que cerraba la puerta cuando el mundo tocaba con curiosidad o con morbo. Y es ahí donde aparece la pregunta que atraviesa esta historia como una corriente subterránea. ¿Por qué, incluso en sus últimas horas, Brigitte Bardot seguía siendo un campo de batalla? ¿Por qué su muerte antes, incluso de ser comprendida, ya era usada para juzgarla, idealizarla o atacarla? ¿Qué parte del mundo necesita convertir el final de una mujer en un veredicto? Bernard lo sintió con una claridad dolorosa. El problema no era la muerte, el problema era lo que el mundo hace con ella. Y en el caso de Brigitte, el mundo parecía incapaz de dejarla descansar en paz, sin abrir, una vez más, el expediente de su vida. Porque había una segunda historia corriendo al mismo tiempo, la historia que casi nadie veía, la de un final sin espectáculo, sin poses, sin la última imagen que satisface la curiosidad, un final doméstico, íntimo, casi austero.
Y esa austeridad iba a enfurecer a muchos. Porque hay quienes no soportan que una leyenda se les escape de las manos sin darles una última escena. Bernard no lo diría en público. Nunca fue hombre de entrevistas ni de conferencias emocionales. Pero en ese día, en esas horas, una certeza se asentó en su pecho como piedra. Brigitte se iba como vivió los últimos años, cerrando la puerta. No por miedo, por control, por dignidad, por esa forma particular de valentía que consiste en no regalarle tu final a nadie. La noticia no entró en la casa como un grito, entró como un murmullo lejano, inevitable. Bernard Dormale lo supo incluso antes de que los teléfonos comenzaran a vibrar. Hay momentos en los que la vida cambia de estado sin anunciarse, como cuando el mar baja la marea sin hacer ruido. Para él, no fue la muerte de Brigitte Bardot, fue la ausencia súbita de una presencia que había llenado cada rincón durante décadas. Mientras afuera los medios afinaban titulares y buscaban adjetivos definitivos, dentro de la casa el tiempo parecía suspendido. Bernard caminó por habitaciones que conocía de memoria, pero que de pronto se sentían distintas. Los animales, perros, gatos, cuerpos silenciosos, acostumbrados a leer emociones, se movían con una inquietud extraña, como si comprendieran que algo esencial había cambiado. Nadie lloraba de forma escandalosa. No era el estilo de esa casa. El duelo ahí siempre fue contenido, casi ferozmente íntimo. Muy pronto, las primeras reacciones comenzaron a filtrarse desde el exterior. Mensajes oficiales, comunicados cuidadosamente redactados, homenajes que mezclaban nostalgia y oportunismo. Bernard los vio pasar como quien observa una tormenta a través de una ventana cerrada. Sabía que, para el mundo, Brigitte no podía morir sin convertirse otra vez en debate. Hablarían de su belleza, de su cine, de su retiro temprano, también de sus polémicas, siempre de sus polémicas, como si la muerte fuera una invitación final a juzgar. Pero Bernard no estaba pensando en eso. Pensaba en la Brigitte que casi nadie conoció, la que despertaba temprano para revisar a los animales antes que a sí misma, la que podía pasar horas en silencio, sentada frente al mar, sin necesidad de llenar el espacio con palabras, la que detestaba profundamente la idea de convertirse en una reliquia viva, exhibida por nostalgia ajena. Esa mujer fue la que eligió amar, no el mito. El mundo siempre quiso una Brigitte fija, congelada en una imagen, joven, provocadora, eterna. Ella, en cambio, eligió moverse, cambiar, incluso desaparecer. Bernard llegó a su vida cuando esa decisión ya estaba tomada. No llegó para salvarla, ni para transformarla. Llegó para acompañarla en una retirada consciente, y eso, con el tiempo, se volvió una alianza silenciosa contra la intromisión constante. Hubo momentos difíciles, por supuesto. Vivir con una leyenda no es vivir con un recuerdo, sino con una historia que nunca deja de proyectar sombras. Cada visita inesperada, cada carta, cada intento de entrevista era una prueba. Bernard entendió pronto que su rol no era hablar por ella, sino proteger su derecho a no hablar, a no explicarse, a no justificarse. En esas horas posteriores, mientras el mundo empezaba a reconstruir su vida en retrospectiva, Bernard recordó cómo comenzó todo entre ellos. No fue una historia de cine, no hubo seducción grandilocuente, hubo afinidad, una comprensión mutua nacida del rechazo compartido a la exposición. Él venía de un mundo distinto, ajeno al espectáculo. Y tal vez por eso Brigitte encontró en él algo que había perdido hacía mucho tiempo: normalidad. O al menos una versión posible de ella. Con los años, la casa se convirtió en un refugio casi simbólico. No era solo un espacio físico, sino una frontera clara. Aquí termina el personaje, aquí empieza la persona. Bernard fue el guardián de esa frontera, y ahora, tras su partida, esa frontera parecía más frágil que nunca. Sabía que vendrían cámaras, teorías, interpretaciones. Sabía que muchos reclamarían la verdad sobre sus últimos momentos, como si la intimidad fuera una deuda pública. Pero la verdad, pensó Bernard, no siempre es un dato, a veces es una atmósfera. Y la atmósfera de esos días finales no fue trágica en el sentido clásico, fue serena, cansada, sí, profundamente humana. Brigitte no vivió sus últimos días como una estrella que se apaga, sino como una mujer que había tomado todas sus decisiones y estaba en paz con ellas. Mientras tanto, en el exterior comenzaban las preguntas inevitables. ¿De qué murió? ¿Estaba enferma? ¿Quién estaba con ella?
Bernard escuchó algunas de ellas repetidas en noticieros encendidos sin sonido. Le parecieron preguntas legítimas, pero incompletas, porque ninguna de ellas alcanzaba a explicar lo esencial. Cómo alguien que fue observado por millones logró al final desaparecer sin espectáculo. Y ahí estaba la verdadera paradoja. Brigitte Bardot pasó a la historia por ser vista, pero se fue del mundo sin querer ser mirada. Bernard sintió que su última misión era honrar eso, no añadir ruido, no ofrecer versiones que alimentarían el morbo, proteger el silencio como se protege algo sagrado. En algún momento de ese día largo, comprendió que el duelo que le esperaba no sería solo personal. Tendría que convivir con el duelo del mundo, un duelo ruidoso, contradictorio, lleno de proyecciones ajenas. Pero el suyo sería distinto. El suyo sería el de un hombre que perdió a la mujer con la que compartió el final del camino, no a una figura histórica. Y así, mientras afuera comenzaba la avalancha de homenajes y disputas, Bernard se quedó en la casa, en ese espacio donde Brigitte había decidido vivir y morir lejos de los focos. Porque si algo había aprendido de ella, era que la libertad no se negocia, ni siquiera en el último momento. Las semanas previas no anunciaron el final con dramatismo. No hubo una caída repentina ni una escena que pudiera resumirse en una frase. Hubo, en cambio, un desgaste lento, casi imperceptible, para quien no supiera mirar. Bernard lo notó en los detalles. El cansancio que aparecía antes, los silencios más largos, la manera en que Brigitte acariciaba a los animales como si estuviera fijando recuerdos en la piel. Ella no hablaba de la muerte, nunca le gustó convertirla en tema, pero hablaba del tiempo, de lo poco que quedaba para perder en discusiones inútiles, de la necesidad de proteger lo esencial. Bernard entendió que ese lenguaje era una forma de despedida sin palabras. No era tristeza, era lucidez. Durante esas semanas, la casa se volvió aún más cerrada. Menos visitas, menos llamadas atendidas. Brigitte había pasado la vida entera defendiéndose de interpretaciones ajenas. Ahora, con el cuerpo más frágil, esa defensa se volvió absoluta. Bernard fue el filtro, el muro, el no constante, no por dureza, sino por lealtad. Sabía que cada intrusión, por mínima que fuera, le robaba energía. A veces, por la noche, ella miraba fotografías antiguas, no para revivir la fama, sino para reconocer a la joven que había sido. Bernard la observaba en silencio, nunca preguntaba qué sentía. Aprendió que hay preguntas que rompen el equilibrio. Y en esos días, el equilibrio era todo. También estaban las conversaciones breves, casi casuales, que se volvían importantes después. Comentarios sobre qué hacer con ciertas cosas, sobre los animales, sobre la casa, sobre no convertir su ausencia en un espectáculo. Bernard escuchaba, memorizaba, asentía. No hacía promesas grandilocuentes, solo asumía responsabilidades. Mientras tanto, el mundo comenzaba a acercarse sin saberlo. Periodistas preguntando cómo estaba, viejos conocidos reapareciendo, opiniones reaprendidas circulando otra vez. Bernard sentía esa presión como una marea que subía lentamente. Sabía que, en cuanto la noticia estallara, no habría control posible. Por eso, en esas semanas, protegió cada día como si fuera el último día tranquilo. Brigitte parecía percibirlo. En algún momento, sin solemnidad, le dijo que no lamentaba nada, ni el retiro temprano, ni las decisiones que otros nunca le perdonaron. Vivir para agradar es morir antes de tiempo, murmuró una vez, casi para sí misma. Bernard entendió que esa frase era una síntesis de toda su vida. En los días finales, el ritmo se ralentizó aún más. Las mañanas eran más cortas, las tardes más largas. El jardín seguía ahí, el mar también. Nada parecía haber cambiado, y sin embargo todo estaba cambiando. Bernard se sentaba cerca, no encima, presente pero sin invadir. La intimidad, para ellos, siempre fue un pacto silencioso. Cuando finalmente llegó el día decisivo, no hubo sorpresa, solo una continuidad natural de todo lo anterior. Bernard no pensó en titulares ni en fechas, pensó en cumplir, en respetar, en no traicionar la manera en que ella había elegido irse, sin escándalo, sin explicación pública, sin pedir permiso. Y mientras el mundo se preparaba para hablar de Brigitte Bardot por última vez, Bernard supo que su tarea real apenas comenzaba, porque lo más difícil no era acompañarla en el final, sino proteger ese final del ruido que vendría después. La última noche no tuvo solemnidad. No fue una escena diseñada para ser recordada,
y tal vez por eso Bernard la recuerda con tanta nitidez. La casa respiraba como siempre, el crujido leve de la madera, el murmullo distante del mar, los animales acomodándose en sus lugares habituales. Brigitte estaba despierta, pero más quieta. No había miedo en su mirada. Había una concentración extraña, como si cada gesto estuviera siendo registrado con una calma definitiva. Bernard pasó gran parte de la noche cerca, sin hablar. Habían aprendido a convivir con el silencio como otros conviven con la música. En algún momento, ella pidió agua. Él se la acercó con cuidado. No hubo agradecimientos exagerados. Solo una mirada larga, sostenida, que decía más que cualquier frase. Bernard supo entonces que esa mirada era una forma de cierre, no un adiós, sino un reconocimiento. Esto fue suficiente. Las horas avanzaron despacio. A ratos, Brigitte dormía. A ratos, abría los ojos y observaba el techo, el espacio, la luz tenue. No pidió que llamaran a nadie. No quiso visitas, no quiso discursos. Bernard respetó cada decisión como había respetado todas las anteriores. Sabía que el amor, en ese punto, ya no consistía en hacer más, sino en no hacer de más. Al amanecer, la luz entró suave por las ventanas. El día no parecía distinto a otros, y eso lo hacía aún más difícil. Los animales se movieron con cuidado, como si entendieran que algo frágil estaba ocurriendo. Bernard recordó, fugazmente, cuántas veces Brigitte había dicho que prefería la compañía de quienes no exigen explicaciones. En ese momento esa elección cobraba un sentido absoluto. Las últimas horas no tuvieron palabras memorables, y Bernard pensó, con una lucidez casi cruel, que el mundo se sentiría decepcionado. Siempre esperan una frase final, un gesto simbólico, algo que pueda ser citado. Pero Brigitte no vivió para ser citada, y tampoco murió para ello. Su final fue coherente con su vida, privado, contenido, sin espectáculo. En un momento preciso imposible de fijar con exactitud, Bernard entendió que ya no estaba ahí de la misma manera. No hubo sobresalto, no hubo alarma, solo una quietud más profunda. Él se quedó inmóvil, como si cualquier movimiento pudiera romper algo sagrado. El tiempo se contrajo. El ruido del mundo desapareció por completo. No lloró de inmediato. El llanto llegó después, cuando la certeza se asentó. Bernard no pensó en la leyenda. Pensó en la mujer que se reía de ciertas tonterías, en la que se enfadaba con facilidad y se reconciliaba rápido, en la que había defendido con fiereza su derecho a vivir como quiso. Pensó en la casa sin su presencia, en los animales que no comprenderían la ausencia, pero la sentirían. Más tarde, cuando fue inevitable avisar, todo ocurrió con rapidez, demasiada. Teléfonos, protocolos, palabras medidas. Bernard participó lo justo, dijo lo necesario, se negó a lo innecesario, no dio detalles, no los debía. Sabía que, a partir de ese momento, la historia dejaría de pertenecerle. El mundo haría lo que siempre hace, apropiarse. Pero incluso entonces, en medio de ese inicio del ruido, Bernard sostuvo una decisión firme: no permitir que el final de Brigitte fuera transformado en mercancía emocional. No ofrecería imágenes, no daría relatos que alimentaran el morbo. Su última promesa no fue pública, fue íntima: cuidar el silencio como ella lo había cuidado en vida. Con el paso de las horas, llegaron los homenajes, las palabras grandilocuentes, las interpretaciones apresuradas. Bernard las escuchó como quien oye llover desde lejos. No discutió, no corrigió. Entendió que cada quien necesita su propia versión de las despedidas. La suya, en cambio, era simple y devastadora. Ella ya no estaba. Y sin embargo, en la casa, algo permanecía. No era su imagen ni su fama. Era la huella de una vida vivida con coherencia. Bernard caminó por el jardín, tocó los objetos cotidianos, observó a los animales acomodarse otra vez. Comprendió que la ausencia también puede ser una forma de presencia cuando está cargada de sentido. Porque Brigitte Bardot no se fue como el mundo la imaginó, se fue como quiso. Y ese, quizá, fue su último acto de libertad. Los días posteriores no trajeron consuelo, trajeron contraste. Un contraste brutal entre el silencio que Bernard necesitaba y el ruido que el mundo exigía. Apenas la noticia se hizo pública, la casa dejó de ser solo una casa, se convirtió en un símbolo. Y los símbolos, Bernard lo sabía bien, nunca descansan. Llegaron mensajes de todas partes, algunos sinceros, otros automáticos, muchos escritos más para quien los enviaba que para quien los recibía.
Políticos, actores, activistas, instituciones culturales, todos parecían tener algo que decir sobre Brigitte Bardot. Todos querían definirla. Bernard leía poco. Aprendió pronto que, en esos días, leer demasiado era una forma de violencia. El duelo íntimo y el duelo público no avanzaban al mismo ritmo. Para Bernard, el tiempo se había detenido en una habitación concreta, en una última mirada, en una respiración que ya no estaba. Para el mundo, en cambio, el tiempo se aceleraba. Homenajes, debates, discusiones ideológicas, viejas polémicas resucitadas, como si la muerte fuera una excusa para reabrir juicios. Algunos la llamaban leyenda eterna, otros figura controvertida. Bernard observaba esa batalla desde lejos y pensaba que ambos bandos se equivocaban del mismo modo, porque ninguno hablaba de la mujer que él conoció en los últimos años. Ninguno hablaba de la Brigitte cansada, lúcida, firme en sus decisiones, que ya no necesitaba convencer a nadie. Hubo quienes reclamaron detalles. ¿Cómo fueron sus últimas horas? Estaba consciente. Sufrió. Bernard se negó a responder, no por frialdad, sino por respeto. Brigitte había pasado la vida entera siendo observada. Él no iba a permitir que incluso su final fuera diseccionado como un espectáculo más. El silencio, en ese momento, era una forma de amor. En medio de ese torbellino, la casa volvió a cerrarse. Los animales seguían ahí, ajenos a los titulares, pero sensibles a la ausencia. Bernard entendió entonces algo que no había querido admitir. Ahora estaba solo en una misión que antes compartían. Proteger el legado de Brigitte no significaba idealizarla, sino evitar que fuera simplificada, ni santa ni demonio, humana. También llegaron las críticas, algunas duras, otras previsibles. Opiniones que usaban su nombre para reafirmar posiciones políticas, morales, ideológicas. Bernard las escuchó sin responder. Brigitte había elegido no defenderse durante años. Él respetaría esa coherencia incluso después de su muerte. No corregiría relatos. No entraría en disputas. El tiempo, pensaba, es más justo que cualquier debate inmediato. En los momentos de mayor cansancio, Bernard se preguntó si había hecho lo suficiente. Si había sido un buen compañero, si había protegido bien ese último tramo. Pero esas preguntas no tenían respuesta clara. Solo sabía una cosa: había sido fiel a lo que ella pidió. Y para Brigitte, la fidelidad siempre fue más importante que la aprobación. Poco a poco, el ruido comenzó a bajar. Como baja siempre, los titulares dieron paso a otros temas. Las redes buscaron nuevas emociones. Y en ese descenso, Bernard sintió algo parecido al alivio. No porque el dolor desapareciera, sino porque el mundo, al fin, parecía retirarse un paso. Fue entonces cuando comprendió que el verdadero legado de Brigitte Bardot no estaba solo en el cine, ni en la belleza, ni siquiera en la causa animalista. Estaba en su negativa constante a vivir una vida que no sentía como propia, en su capacidad de decir no cuando todo el sistema le pedía sí, en su decisión de retirarse antes de ser devorada. Y Bernard, ahora solo, asumió el último rol que le quedaba: no contar su historia para cerrarla, sino permitir que permaneciera abierta, imperfecta, incómoda, como ella fue. Porque hay vidas que no se explican, se respetan. Con el paso de los días, Bernard comenzó a entender algo que no había previsto. El silencio también pesa. Cuando el ruido del mundo se retiró, quedó un espacio amplio, casi incómodo, donde antes estaba la presencia de Brigitte. No era solo su ausencia física, era la ausencia de una voluntad fuerte que había dado forma a cada decisión, a cada límite, a cada no pronunciado con firmeza. En ese silencio, Bernard pensó muchas veces en el amor. No en el amor romántico que el cine vendió durante décadas, sino en el amor que sobrevive cuando se apagan las luces. Amar a Brigitte no fue poseerla ni explicarla al mundo. Fue aceptar que ella nunca perteneció a nadie, ni siquiera a quienes la amaron. Fue acompañarla sin domesticarla, estar sin invadir, cuidar sin apropiarse. Recordó conversaciones antiguas, dichas casi al pasar, que ahora cobraban un peso inesperado. Brigitte solía decir que la libertad no se defiende con discursos, sino con actos repetidos, incluso cuando cuestan. Retirarse del cine joven, decir lo que pensaba sin calcular consecuencias, elegir la soledad antes que la falsedad. Amar a los animales sin pedir comprensión, todo eso fue su manera de existir.
y Bernard entendió que su papel había sido, simplemente, no interferir con esa coherencia. Acompañar a alguien hasta el final no significa guiarlo ni corregirlo. Significa caminar al lado, incluso cuando el camino no es el que uno habría elegido. Bernard lo aprendió tarde, pero lo aprendió bien. En los últimos años, su presencia no fue la de un salvador ni la de un portavoz. Fue la de un testigo silencioso de una vida que se cerraba como se había abierto, sin pedir permiso. Pensó también en la palabra legado. El mundo la repite como si fuera un objeto claro, ordenado, listo para ser exhibido. Pero el legado de Brigitte Bardot no cabe en una definición cómoda. Es contradictorio, incómodo, luminoso y oscuro a la vez. Y quizá por eso sigue provocando reacciones tan intensas incluso después de su partida. Porque hay personas cuya coherencia molesta más que cualquier escándalo. Bernard no quiso inmortalizarla en una imagen final, no permitió una escena preparada, no ofreció frases definitivas, comprendió que la mejor forma de honrarla era no convertir su muerte en un producto narrativo, dejar que cada quien la recuerde desde el lugar que pueda, sin imponer una versión oficial. El amor, al final, también es renuncia. En la casa, la vida siguió. Los animales reclamaron atención. El jardín volvió a crecer. El mar continuó su rutina eterna. Bernard encontró consuelo en esa continuidad. Brigitte siempre había creído que el mundo no se detiene por nadie y que aceptar eso era una forma de humildad. Ahora, esa idea lo sostenía. Cuando piensa en ella, no la imagina joven ni rodeada de flashes. La imagina sentada, mirando el horizonte, con esa mezcla de cansancio y claridad que solo tienen quienes han vivido intensamente sin arrepentirse. La imagina libre y entiende que esa libertad fue su mayor obra. Tal vez, reflexiona Bernard, el verdadero sentido de contar esta historia no sea explicar cómo murió Brigitte Bardot, sino cómo vivió hasta el final sin traicionarse, cómo se fue sin ceder su último espacio al espectáculo, cómo transformó incluso la muerte en un acto de coherencia. Porque hay finales que no buscan aplausos, solo silencio. Y en ese silencio, por primera vez, Bernard siente que puede dejarla ir. Hay una última reflexión que Bernard no dijo en voz alta, pero que lo acompañó como una certeza tranquila. La fama promete permanencia, pero casi nunca concede paz. Brigitte lo entendió antes que muchos. Quedarse no siempre es resistir. A veces, retirarse es el acto más radical de libertad. Elegir cuándo callar, cuándo cerrar la puerta, cuándo vivir lejos del aplauso, fue su manera de seguir siendo dueña de sí misma. El mundo habla de íconos como si fueran estatuas. Brigitte se negó a inmovilizarse. Cambió de piel, renunció a lo que ya no le pertenecía y defendió con fiereza su derecho a desaparecer cuando así lo quiso. En una época que confunde visibilidad con valor, su decisión final fue una lección incómoda y necesaria. Nadie le debe su intimidad al público, ni siquiera una leyenda. Bernard comprendió que amar a alguien así implica aceptar la pérdida como parte del pacto, no reclamar explicaciones, no exigir finales a la medida de otros, acompañar hasta el borde y luego soltar. La casa, los animales, el mar, todo siguió. Y en esa continuidad simple, encontró una forma de consuelo. La vida no pide permiso para seguir, pero sí agradece cuando la dejamos en orden. Brigitte Bardot no buscó redención ni absolución, buscó coherencia y la sostuvo hasta el último aliento. Su historia no termina en un titular ni en una polémica, termina en un gesto silencioso de soberanía personal. Quizá por eso su ausencia pesa tanto, porque nos recuerda que la libertad verdadera no es ser visto, sino poder irse.